Bien, entonces la idea es que escojamos 3 días a la semana, que solamente va a ser una semana, es decir, no se preocupen. Este horario nuevo que pongamos solamente va a durar 1 o 2 semanas, como máximo, ¿ya? Y ya después vamos a continuar con nuestro horario normal. La idea es que hayan 2 turnos, porque me interesa que todos estén presentes. Y sé que alguien va a decirme, no, si yo tengo clases o yo trabajo, digamos. Lo entiendo. Entonces, yo voy a hacer lo posible para pasar 2 veces al día. Supongamos que escogemos lunes, miércoles y domingo, digamos, ¿no? En el turno de la mañana, los que se anoten en el turno de la mañana, vamos a avanzar, digamos, tema 1 y 2. Ya. Todo el lunes se va a avanzar el tema 1 y 2, tanto en el turno de la mañana como en el turno de la tarde. El horario del turno de la mañana y el turno de la tarde a, también se va a fijar, ¿ya? Cuestión que si es que ustedes no pueden ingresar al turno de la mañana, pueden ingresar al turno de la tarde, ¿ya? Porque se va a avanzar lo mismo. Ahora, si por casualidad, que sería lo ideal, todos pueden ingresar en un solo turno, belleza, solamente se pasa una vez la práctica, ¿no? Pero como es una situación extraordinaria, yo voy a poner de mi parte, ¿no? Para que todos puedan aprovechar la práctica. Así que esa es un poco la modalidad que yo estaba pensando. No sé si es que usted tiene alguna sugerencia al respecto, podemos cambiarla, ¿no? No, sí me parece bien. Perfecto. Entonces, Aún sí, y los días martes. los días Yo tengo martes, disponible todo el día, casi ajá, el martes. también El podríamos miércoles meterle tengo martes. súper copado. El martes igual podríamos meterle en la mañana, por ejemplo, de 8 a 10, que serían eh, medio hora y media, digamos, o hasta la 1 de la tarde también podríamos meterle, ¿no? Sí, lo mío es Sí, lo contrario. Los martes está ocupado, pero el miércoles está libre. claro, por eso el horario no lo vamos a definir hoy mismo, esta noche, sino que les voy a pasar este documento y vamos a hacer eh, una votación, ¿no? Y vamos a ver cuándo les queda mejor. Ahora, por eso les digo que hay horarios tanto en la mañana como en la tarde. Cuestión que si se fija un día, eh, hay más flexibilidad, ¿no? Con Y el horario. respecto al tema de las asistencias, porque he sabido que 3 faltas en práctica es pérdida de la materia o de práctica, Sí, ¿cómo vamos a hacer con ese tema? por ejemplo, si el lunes hay 2 turnos, ¿no? Con que ingresen a un solo turno es suficiente, ¿no? Ya se le pone su asistencia. Ahora, si se fija un día y no pueden ese día en ninguno de los 2 turnos, eh, va a haber tolerancia, ¿no? Solamente por este periodo corto de tiempo, ¿no? Ya después cuando nos pongamos del día, ya va a ser más estricto el tema, ¿ok? Así que eso con respecto a las faltas. Está bien, Ausi. Entonces, yo les voy a dejar este documento, lo voy a subir al grupo para que me comenten un poco al respecto y nos pongamos de acuerdo, ¿no? Así que bien, dejamos esto por ahora. Buenísimo. Entonces,
Arrancamos, señores. Arrancamos. Nada mejor que un inicio fresco. Bien, entonces vamos a empezar a hablar sobre las prácticas de bioquímica. La introducción es lo más importante porque vamos a tocar el tema de bioseguridad, ¿ya? Seguramente ya conocen el término bioseguridad, cómo aplica, en qué circunstancias se utiliza la bioseguridad y básicamente son reglas, ¿no?, que se tiene que seguir para evitar problemas dentro de un ambiente potencialmente peligroso como lo es un laboratorio de bioquímica, ¿no? Y un laboratorio en general, ¿no? Así que ese es el primer tema que vamos a avanzar el día de hoy. Normas de bioseguridad. Por si acaso, si es que alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que no entendió, sin ningún problema, puede levantar su mano o hacer un comentario, ¿ya? Entonces, conjunto de normas y actitudes que tiene que tomar el estudiante, ¿no? Dentro del laboratorio, y no solamente el estudiante, sino que también lo tiene que tomar el auxiliar y los docentes y cualquier persona que ingresa a un ambiente de laboratorio, ¿no? Siempre cuando estén ingresando, colóquense su mandil. Cuando estén saliendo, se sacan el mandil, ¿no? El mandil solamente se utiliza dentro del laboratorio. No tienen que olvidarse de eso. Siempre tengan orden en su mesa de trabajo. Utilicen los basureros de forma adecuada, ¿no? Hay basureros que son para desechos biológicos, hay basureros que son para desechos metálicos, vidrios, cortopunzantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Bien, después los líquidos se desechan primero diluyéndolos en agua, por ejemplo, alguna solución o sangre, digamos, ¿no? Siempre dilúyenlo un poco con agua para que sea más fácil el eliminarlo, ¿no? Las sustancias derramadas sobre los mesones siempre tienen que ser lavadas inmediatamente. Evitar tocar las sustancias con la mano, ¿no? Siempre utilicen instrumentos en lo posible, pinzas. eh, Después también hay unos ganchos, ¿no?, para agarrar los tubos de ensayo, etcétera, etcétera, ¿no? O guantes, en lo posible hay guantes de cuero, ¿no?, que se utilizan para evitar corrosión y esas cosas. Siempre estar atentos con los enchufes, que no haya salpicadura de agua. El vidrio caliente no tiene que tocar superficies frías porque el cambio de temperatura hace que explote, ¿no? Esa es una regla de casa que todos sabemos. Se utiliza el mechero, evitar calentar sustancias inflamables, ¿no? Por ejemplo, el alcohol o el éter son muy inflamables, entonces, en lo posible, no colocar frascos de éter o frascos de alcohol sobre el mesón si es que van a utilizar un mechero, ¿no? Después, siempre lean las instrucciones de los reactivos. Algunos pueden ser muy ácidos o muy alcalinos. Entonces, tienen que revisar las instrucciones o el manual, ¿no? Evitar utilizar material roto. Esta es una experiencia porque a mí me pasó el primer año. Era muy no experimentado, ¿no? Estábamos haciendo un proyecto de la Feria de Ciencia y yo utilicé un tubo de ensayo que estaba fracturado en la parte del pico, ¿no? Y me retearon muy feamente en el laboratorio. La doctora Marley, me acuerdo que nos trató, pero bueno, no utilicen materiales rotos, ¿ya? Y ya está, además, no, el hecho de que no se tiene que comer, ni tampoco, mucho menos fumar, ¿no?, en el laboratorio. Eso sería inadmisible. Bien, ahora entonces, la primera parte
de esta clase va dirigida a el comportamiento dentro del laboratorio, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se rompe esa bioseguridad, ¿no? Que es algo que siempre hay que barajar y siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Que no siempre todos tienen la conciencia de bioseguridad o no siempre todos asistieron a un curso de bioseguridad, entonces siempre eh, hay una falla, ¿no? En la bioseguridad y esto es lo que se debe hacer. Los primeros auxilios en el laboratorio. Abro paréntesis en este tema porque es importante, ya que pregunta bastante la doctora este tema. Parece que fuera un poco inservible, pero es importante, ¿ya? Todos los conceptos y todas las maniobras que se utilizan de bioseguridad ante cualquier situación son pregunta de examen y tienen que saber, ¿ya? Así que prestamos atención. Siempre va a estar involucrada una sustancia lesiva, una sustancia corrosiva, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los ácidos, ¿no? Ácidos fuertes, álcalis o sustancias alcalinas fuertes también, ¿no? Sustancias tóxicas, que eso ya vendría a ir de la mano un poco de la irritación de la piel, también tiene que ver con el paciente, ¿no? Pacientes atópicos, por ejemplo, tienden a tener mayor reactividad a ciertas sustancias, el calor, el fuego, ¿no? Vidrios, lancetas y hojas de bisturí, ¿no? Todas esas cosas. Y ya, bueno, como último, un choque eléctrico que es muy poco probable que les suceda, pero puede ser, ¿no? Entonces siempre tiene que haber un equipo de primeros auxilios, ¿no? Siempre tiene que haber solución de carbonato sódico para paliar, ¿no? Exposiciones a sustancias ácidas, de la misma forma, soluciones acuosas con bicarbonato de sodio. Siempre tiene que haber ácido acético cuando estamos frente a exposiciones a álcalis. Eso igual, el tema de ácidos y bases siempre se maneja, ¿no? ¿Cómo es que paleas o cómo es que contrarrestas a un ácido con una base débil, ¿no? Y una sal, ¿no? Que vendría a ser los tampones buffer, que igual va a ser un tema que vamos a avanzar, ¿no? Pero ante la duda, siempre ácido, te dice ácido acético. Bueno, esto en términos un poco más corrientes sería el vinagre, ¿no? El vinagre ácido acético. Entonces siempre se tiene a mano un ácido y un álcalis para situaciones en las cuales involucren lesiones con ácidos o con álcalis fuertes, ¿no? Después, solución saturada con boro, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama esta sustancia? Agua boricada, ¿ya? Agua boricada. Es una sustancia que se utiliza mucho en dermatología también, que se aprovecha su propiedad antiséptica y también analgésica, ¿no? Soluciones con polvos de jabón, algodones y, bueno, alcohol yodado si es que hay lesiones cortopunzantes, ¿no? Quemadura por ácidos puede ser por salpicadura de ácidos en la piel, salpicadura en el ojo, ¿no? Tenemos frasquitos que tienen ácido clorhídrico, ¿no? Ácido clorhídrico, que es altamente corrosivo y que puede llegar a tocar o puede llegar a salpicar, ¿no? En la cara o en la mano. Entonces, siempre se tiene que paliar con soluciones acuosas, ¿no? Si es que llega a la piel, lavarse profusamente con agua, ¿no? Vamos a ir viendo que eh, siempre la dilución de alguna sustancia, por ejemplo, un álcalis o un ácido, lo mejor es diluirlo, ¿no? Mientras más diluido está, menos menos lesión focalizada, ¿no? Entonces, agua
corriente es una buena forma de empezar. Y ya después, si tienes a mano, una solución acuosa con carbonato sódico, ¿no? Si es que llega el ojo, igual, lavarse el ojo con abundante agua. Eh, También pueden poner la cabeza inclinada abajo del grifo, ¿no? En este caso, inclinan la nuca y hacen que el agua corra por la, por la, por la comisura externa del párpado, ¿no? Cuestión que termine en la nariz el líquido y sale, o sea, tipo están mirando hacia abajo en la, o sea, el grifo está aquí arriba, ahí, y aquí está su nuca, digamos, ¿no? Y el agua cae así, entra por su ojo y termina saliendo por su nariz, ¿no? Como por gravedad, digamos, ¿no? Esa también sería una buena forma. Pero siempre igual tener a mano una solución de bicarbonatos de sodio al 2%. Cuando es la ingesta ya es más grave, ¿no? Siempre llamar a emergencias, hacer gárgaras con solución jabonosa, por eso se pedía jabón en polvo, ¿no? O también jabón líquido. Solución jabonosa al 5% o 2 claras de huevo mezcladas con 500 ml de agua o leche, ¿no? Leche, el antídoto por excelencia, ¿no? Entonces, antiingestas de ácidos, igual tener en cuenta. Es mucho más fácil el hacer una solución jabonosa porque en el laboratorio hay estos potecitos de jabón que tienen como un dosificador. Ustedes lo apretan y por presión esto sale. Ya ahí sale el jabón, entonces rápidamente pueden hacer una solución con jabón. Bien. También que el paciente tome agua, ¿no? Corriente para diluir ese ácido del estómago, ¿no? En lo posible, si tienen a mano, bicarbonato sódico al 2%. Bien, ahora por otro lado tenemos la otra cara de la moneda que vendría a ser los álcalis, ¿no? Normalmente el ácido nos suena como algo corrosivo, algo que destruye, pero su contraparte, que son los álcalis o las sustancias alcalinas, son también bastante lesivas, ¿no? Eh, Aquí podemos mencionar el hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de amonio, el hipoclorito de sodio también, la lavandina, ¿ya? La lavandina es el ejemplo típico de un álcalis que puede llegar a lesionarte, ¿no? Si ustedes tocan la lavandina, su mano va a quedar así media seca, va a quedar como rugosa, ¿no? Incluso algunos generan irritación, ¿no? Entonces, importante el tema de los álcalis también no sobreestimarlos, ¿no? No dejarlos mucho de lado, ¿no? Siempre igual lavar con abundante agua por el mismo hecho de que el diluirla ayuda mucho a evitar la lesión en general, ¿no? Después, eh, vamos a ver lo mismo, si es que salpica la piel, se utiliza soluciones, en este caso, ácidas débiles, ¿no? Como el ácido acético al 5%. De la misma forma, si es que le cae al ojo, o sea, para recordarlo de forma más rápida, ambas situaciones son bastante parecidas y ambas implican un lavado con agua corriente, ¿ok? Solamente que cuando es ácido se palea con un álcalis, ¿no? En este caso agua carbonatada o agua con bicarbonato al 2%. Eh, y por otro lado, cuando hablamos de álcalis, que es lo que estamos tocando ahorita mismo, se palean con ácidos, ¿no? En este caso
una solución de ácido acético al 5%. Bien, entonces es una forma rápida de acordarse porque el procedimiento es el mismo. Después, salpicadores del ojo, igual lo mismo, ¿no? Lavarse con abundante agua. Y ante la ingestión, exactamente lo mismo. Llame a un paramédico, ¿no? Sí o sí. Hacer que el paciente beba inmediatamente una solución de ácido acético al 5%. Puede ser, en este caso, representado por el vinagre. De forma rápida, diluido 1/3, ¿no? Digamos, llenan un vaso y dejan un poco del vaso, un poco del tope del vaso vacío y le echan el vinagre, ¿no? Y eso lo bate y que se lo tome. Ahora, también puede pasar, por ejemplo, eh, situaciones en las que se consume eh, ceniza, ¿ya? Por algún X motivo, la ingesta de ceniza, la ceniza es un álcalis, ya es un álcalis. Ese polvito blanco que queda del carbón es altamente alcalino. Entonces, puede pasar eso, ¿no? También zumo de limón, buena opción porque también es ácido, ¿no? Ácido cítrico. Eh, Se puede hacer gárgaras, pero lo mejor es que lo tomen, ¿no? Después bastante agua corriente y enjuagarse, ¿no? Con agua y humedecer con ácido acético. Pueden haber otro tipo de intoxicaciones, ¿no? Por ejemplo, vapores tóxicos, como el cloroformo. Eh, lo mejor que pueden hacer en este caso es buscar auxilio médico o del docente a cargo, ¿no? Y salir al aire libre, ¿no? Es lo mejor. Ventilación externa. Ahora, ante quemaduras, ¿qué es lo que podemos hacer? Eh, bueno, básicamente tenemos que clasificar a las quemaduras, ¿no? No es lo mismo un paciente que se quemó el dedo en la cocina o en el mechero, o un paciente que se está quemando todo el tórax porque se le derramó el alcohol y está quemándose, ¿no? No es lo mismo. Entonces, se clasifican, por ejemplo, en quemaduras graves, hablamos de quemaduras de gran extensión de la piel, ¿no? Estamos viendo que si la víctima está envuelta en llamas, hay que cubrirla, ¿no? Con una frazada o con algún mandil que tenga algún compañero, lo cubrimos, ¿no? Lo cubrimos, no le echen agua, no le echen nada, porque por ahí le echan más alcohol y termina tostado el pan. Así que mejor una manta o algo, o también el mandil de su compañero, ¿no? Sobreviviendo al laboratorio de bioquímicas. Toda una hazaña. Después, acuesta a la víctima en el suelo, no toquen las heridas, no traten de limpiarlas ni nada, ¿no? Porque eso puede generar infección sobreagregada. Un paciente que es quemado, un paciente que sufrió una quemadura grave, se considera un paciente crítico, ¿no? En especial si es de gran extensión. Entonces es susceptible a infección, ¿no? Especialmente por pseudomonas. Entonces, después, cuando hablamos de quemaduras menores, esto ya se valora, ¿no? A criterio. Puede ser por que tocaron algún vidrio caliente o se quemaron con el mechero de Bunsen. Lo que se hace es sumergir rápidamente el tejido lesionado en agua fría, ¿no? ¿Por qué? Porque con esto reduces la reacción de aumento de permeabilidad, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando te quemas? Te sale una ampolla, ¿no? Te sale una vesícula o una vesicoampolla. Y eso es por el calor, ¿no? Es una manera de mitigar el calor. Es un mecanismo de autodefensa del cuerpo. Entonces, si es que vos colocas la mano en agua fría o en agua corriente, eh, la lesión local y la ampolla va a ser mucho más pequeña, ¿no?
También se puede aplicar pomadas, todo lo que tengas a mano sirve, ¿no? Hielo indirecto, ¿ya? Pueden colocarlo en una polera o en un guante, pero no hielo directo, nunca hielo directo. Bien, si la quemadura se infecta o no cura, visite a su médico. Me parece chistoso porque nosotros deberíamos ser los médicos, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos hablando desde una posición no tan experimentada. Después heridas con vidrios, ¿no? Vamos a hablar de vidrios limpios. Se realiza asepsia y se coloca alcohol al 70 o solución yodada, que vendría a ser la mejor opción, ¿no? El alcohol yodado. Se retiran los fragmentos en lo posible y nuevamente se desinfecta, ¿no? Se cubre la herida con vendaje estéril, con una curita si es de pequeño, con un apósito si es que es un poco más grande. Si la herida sangra profusamente, aplicar compresas, ¿no? Hacer mecanismos de hemostasia física. No hagan torniquetes, ¿no? Si van a hacer torniquetes, tienen que tener bastante tensión, ¿no? De ir descomprimiendo, comprimiendo, ¿no? Cada 15, 20 minutos para evitar necrosis. Después, bien, hasta ahora hay una pregunta por ahí, alguien que tuvo una experiencia parecida, que nos quiera contar, que nos quiera compartir. Después, cuando hablamos de virus con materiales infectados o que sospechamos que está infectado, se observa la herida si sangra, ¿no? Si no sangra, traten de exprimir la herida, ¿no? Hasta que sangre. Por el hecho de que eh, ese efecto de la sangre va a hacer que haya un barrido, ¿no? de bacterias en lo posible. Después, váyanse todo el área en alcohol yodado. Si es que hubo un corte con un vidrio infectado en la mano, métele hasta el brazo, ¿no? Hasta el antebrazo. Entonces, eso. Lavar con agua jabonosa y después aplicar alcohol nuevamente, ¿no? Escaldaduras son producidas por líquidos calientes o vapores que actúan sobre la piel. Eh, Esto es cuando una quemadura no llegó a ser completamente una quemadura, ¿no? Queda así como sensible la piel, ¿no? El tratamiento, al igual que el de los vidrios rotos, se limpia y se coloca un apósito o una curita, ¿no? Lesiones orgánicas por choque eléctrico, siempre evitar tocar a tu compañero que se esté electrocutando. Lo mejor es alejarlo con la silla, ¿no? Puedes empujarlo y esperar 1 minuto o 2 minutos a que se deselectrifique, ¿no? Porque si vos lo tocas, no va a ser un electrocutado, sino van a ser 2 electrocutados, ¿no? Entonces, alejarlo del voltaje y esperar un poco a que se descargue, ¿no? Claro. Y después viene un tercero ahí y los tres están ahí electrocutándose, ¿no? Y la doctora ahí sin saber qué hacer, ¿no? Entonces, eso. Después llevan a su médico de confianza, a mí no, porque, no, mentira, a su médico de confianza y si es que ven que el paciente tiene una parada cardiorrespiratoria, RC, ¿no? Y bueno, aquí está un cartelito de los anuncios, de los avisos de peligros dentro del laboratorio más frecuentes, ¿no? Explosivos, inflamables, gas a presión, tóxicos, corrosivos, mutágenos, cancerígenos, ¿no? Ahí no entren, por si acaso, ¿ya? Por si las moscas no entren en ese. Entonces, bien, ese sería el primer tema. Como vieron, es bastante corto, ¿ya? Y es bien aplicable los temas de bioquímica, así que vamos a volver a entrar al mismo link, por favor. Aún no me compré un premio porque no me pagan, nada, mentira. Pero vamos a volver al mismo link, así que